Bien, en esta tarde quiero hablarles acerca de las promesas que Dios ha hecho por su pueblo desde la más remota antigüedad en la que Él ha considerado y ha tratado acerca del destino de los seres humanos. Quiero considerar en este espacio acerca de la salvación como un cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Con esto quiero decir que para Dios el ser humano siempre ha existido en sus planes. En la mente de Dios siempre ha existido el plan de la creación del ser humano. No es cosa de la casualidad, no es ningún otro invento, sino que para Dios ha trabajado siempre de una manera ordenada. Y para todas las cosas en las cuales Él se ha ocupado, lo ha tenido que planear en sus tratos para con el hombre. Vamos a empezar viendo algunas cosas que vemos en cuanto al plan de Dios. Quiero comentarte acerca de un versículo que se encuentra en Isaías capítulo 45, versículo 21. Dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Estas son las palabras que dice Dios en cuanto a su plan. Dios es el que ha dicho estas cosas, Dios es el que ha planeado, y qué precioso de que confiamos en un Dios de orden, un Dios que no improvisa nada, un Dios que tiene todo a la mano para lo que Él quiere hacer con respecto a los seres humanos y su creación. Versículo 2 de capítulo 1 de Tito afirma lo siguiente. Tito capítulo 1 versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Está hablando acerca de la salvación, y que dice que Él prometió y además no miente. Dice que lo hizo desde antes del principio de los siglos. En otras partes dice antes de la fundación del mundo. Antes de que el ser humano
existiera, antes de que la demás creación existiera, quiero decirte, tú y yo ya existíamos en la mente y en los planes de ese Dios único, vivo y verdadero. Así es que para Dios no le agarran las apuraciones, Dios no improvisa nada, Dios siempre lo ha tenido todo planeado. Y como decía en un principio, quiero que en esta noche veamos este asunto con respecto a que la salvación es la promesa cumplida de parte de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este tiempo, Señor. Quiero suplicarte, Espíritu Santo, que me ayudes a poder explicar estos conceptos en cuanto al asunto que vamos a tratar. Con palabras de sabiduría, Señor, y para que tú uses tu palabra en los corazones de cada uno de quienes la escucharán. En tus manos, Señor, pongo todo, pido tu dirección, tu ayuda, tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos visto que este asunto de la salvación como promesa cumplida de parte de Dios ha estado en los planes infinitos y soberanos de parte de Dios. Y quiero empezar con una de las primeras profecías que Dios habló con respecto a la promesa de un Salvador. En el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, y versículo 15. Primer profecía de la promesa de un Salvador. La encontramos en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en el primer capítulo de la Biblia ya se está hablando acerca de la promesa de un Salvador? Pues seguramente porque también vemos una grande necesidad. Leyendo los primeros capítulos encontramos con que narra los hechos de la obra creadora de nuestro Dios. Dice que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. La tierra, los mares, los animales, y finalmente dice que hizo al hombre. Dios hizo al hombre con un plan tan maravilloso. Un plan que el hombre lo echó a perder, lo destruyó, haciendo su propia voluntad y no acatando los mandamientos que de Dios había recibido. Leyendo estos pasajes de esta historia, encontramos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de parte de Dios, sin que a éste le faltara nada. Lo hizo un ser perfecto, completo, con todas sus capacidades. Le formó de su mismo cuerpo, dice una mujer. Él formó el primer matrimonio que haya existido aquí en la tierra. Dice la Biblia que los puso en un lugar muy precioso, donde para ellos no existía la preocupación en cuanto a qué deberían de comer o
en qué deberían de emplearse para poder conseguir el fruto de la tierra. La Biblia dice que este huerto producía lo necesario para que Adán y su mujer pudieran subsistir. Cierto es que el trabajo del diablo ha sido el de siempre engañar, y lo consiguió con este primer matrimonio. Engañó a Adán, engañó a Eva. Le resultó el truco, engañándoles para que desobedecieran los mandamientos recibidos de parte de Dios. Cuando el hombre tomó la decisión de decirle sí a las propuestas del enemigo de Dios, dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos y conoció que estaba en pecado. Más adelante, el apóstol Pablo habla a los romanos y él dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Esta fue la más catastrófica necesidad en la cual se enfrentó el ser humano. Pasó de vida a muerte. Ya no hubo esa comunión que había para con Dios. Hubo una separación. Hubo una maldición pronunciada de parte de Dios para con el hombre, para con su esposa y finalmente contra la serpiente. Al hombre se le dijo que le iba a costar grandes esfuerzos para que consiguiera que la tierra produjera su fruto. A la mujer se le dijo que ahora iba a sufrir bastante en cuanto a cómo procrear sus hijos. Y a la serpiente se le dijo que a partir de ese momento se iba a arrastrar en la tierra, en el polvo, y polvo iba a ser su comida. Esa fue la maldición declarada por Dios ante estos seres: el hombre, su mujer y la serpiente. Y lo que dice el versículo 15 del capítulo 3 es en base a esta necesidad. El hombre separado de Dios, sin esperanza. Porque si bien Adán y Eva tuvieron una reconciliación con Dios, no lo era así con su descendencia. Su descendencia iba a nacer pecadora. Y cada uno debía tratar con Dios para liberarse de esa esclavitud de pecado. Dijo estas palabras: Jehová Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú, dice, le herirás en el calcañar.
¿Qué quiere decir esto? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando Jesucristo fue a la cruz, Él sufrió los más peores y terribles castigos que un delincuente pudiera haber sufrido. Todos ya podemos entender la causa por la cual Él fue. Y la causa fue tu pecado y el mío, por la que el Señor Jesucristo fue a la cruz. En Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 7, aquí se encuentra Juan el Bautista, predicando el Evangelio del arrepentimiento. Y dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Está hablando acerca de en el ministerio de Juan el Bautista, cuando él está predicando, esa voz que clamaba en el desierto donde todos se resistían a escucharle, encontramos que dice que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿quiénes eran estas personas? Los fariseos era una de las religiones predominantes en los tiempos de cuando el Señor Jesús vino a este mundo. Si algo era tan dominante, era la religión de los fariseos dentro de las religiones judías, pero también dice que los saduceos. Y se acercaban para escuchar lo que Juan el Bautista estaba predicando. Pero con toda seguridad, seguro Juan el Bautista veía algunas de sus actitudes, porque nada más imaginémonos cómo es que él los ve y la manera que él se da ese valor de hablarles. Imagínense, les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pues hablaba acerca de un advenimiento y pues seguramente un poco se atemorizaban y se acercaban para escuchar, pues ahora sí que la predicación de este gran y el elocuente predicador como lo era Juan el Bautista. Pero una de las cosas es que pues ya Juan está diciendo que hay algo que viene, y si leyéramos los versículos que siguen, pues él está hablando de que viene alguien después de él que es más especial que él. Está diciendo Juan el Bautista que él solamente bautiza en agua,
para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está hablando de ya una promesa cumpliéndose. En Gálatas 4:4, un versículo en esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino, dice, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Estas son las cosas que se narran acerca de esta promesa cumpliéndose. Génesis 3:15, Dios está prometiendo un Salvador. Dice, este te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente, y tú solamente le herirás en el calcañar. Romanos 16, capítulo 20. Romanos 16, capítulo 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y el Dios de paz, dice, aplastará en breve a Satanás. Para los tiempos del apóstol Pablo, él está diciendo, no tarda mucho tiempo en que Satanás será aplastado de una manera terminante. Pero creo que todos podemos conocer la historia de cómo nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz. El Señor Jesucristo, como he dicho, atravesó por los más terribles y drásticos castigos que un delincuente puede recibir. Y la Biblia enseña que Él allí entregó su vida. Él allí murió. Fue sepultado. El diablo siempre ha tratado de destruir a Dios. Ese ha sido su plan. De fracaso en fracaso, pero ese ha sido su plan de destruir a Dios. Más adelante vamos a estar viendo cómo es que cuando el Señor Jesucristo nació aquí en este mundo, teniendo sus padres físicamente humanos, José y María, dice la palabra de Dios que el diablo quiso acabar con él de una manera tan prematura. Y vamos a estar viendo cómo es que estas cosas estuvieron sucediendo, viendo frustrados sus planes, pues él pudo conseguir que, guiando la mente y el corazón del pueblo judío, pudo conseguir que fuera crucificado y que fuera muerto. Con toda seguridad, con las limitaciones que el diablo tiene,
él pensó haber terminado para siempre con Dios. Dio un golpe en el calcañar de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia enseña que al tercer día Él resucitó. Y muy probable con ello no contaba. No contaba el diablo con que el Señor Jesucristo al tercer día Él iba a vencer la muerte e iba a resucitar. Porque Él, valiéndose de seres humanos, dice la Biblia que puso guardias. Se pusieron guardias en la puerta del sepulcro. Pusieron piedras que no era fácil removerlas. Y pusieron tanta vigilancia de manera que trataban de evitar que sus seguidores le raptaran y después dijeran que él había resucitado. Cierto es que muchos de ellos fueron testigos de que no fue así. Fueron testigos de que el Señor Jesucristo verdaderamente resucitó como lo había él profetizado. Lo que el diablo hizo a la persona de Jesucristo solo fue herir el calcañar de Jesús. Quiero leerte Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Ve lo que dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, este fue el golpe más duro que haya recibido Satanás en la cabeza. Porque todos sus planes se derrumbaron cuando él descubrió que el Señor Jesucristo había resucitado, había vencido la muerte. No había poder que sujetara al gran poder de Dios. Primer profecía de la promesa de un Salvador fue a través del Señor Jesucristo, siendo profetizado desde Génesis, habiendo tenido su cumplimiento en el periodo que ocupa el Nuevo Testamento. Porque es ahí donde se relata, donde se escribe, donde se registra acerca del cumplimiento que vino sucediendo a través de estos eventos en la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ser el Salvador del mundo también implica ser el gran pastor. El pastor que se ocupa en el cuidado de sus ovejas. Y esto es precisamente lo que él hizo, dando su vida. Dio su vida por los seres humanos. Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49.
capítulo 49, versículo 24. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Como pastor, Dios como pastor, siempre se ha preocupado por el cuidado de la raza humana. En Juan capítulo 10 y su versículo 11, encontramos palabras del Señor Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El cuidado que Dios ha tenido por los seres humanos tenía la implicación de pagar tan caro por ellas, por la raza humana. Y en la persona de Jesucristo, que tuvo su cumplimiento, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Ese buen pastor del Antiguo Testamento, dice Jesús, yo soy. Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto es precisamente lo que Él hizo. Cuando Él fue a la cruz, dio su vida por las ovejas. Génesis 3:15 encontramos que con la promesa de un Salvador. Ahora lo encontramos como el gran pastor, el buen pastor de las ovejas. Nadie ni nada puede sustituir el cuidado incondicional que Dios tiene por los seres humanos. Como pastor, Él ha provisto de los cuidados más esmerados que Él ha podido dar a la raza humana. Jesucristo no vino por aquellos que no tenían ninguna necesidad. Jesucristo vino por todos aquellos que estaban metidos en una gran necesidad. Por ellos es que Él vino. El mundo entero, viviendo en pecado, sumergido en la esclavitud, atrapado en la esclavitud del pecado, no había otra manera de poder ser liberado. Solamente este buen pastor podía hacerlo, sin ninguna otra cosa más que dando su vida. Valor incalculable, valor que no se somete a ninguna fórmula matemática, es un valor indescriptible, el que Dios da
a través de su Hijo Jesucristo, con la finalidad de rescatar al mundo de su pecado. En Mateo capítulo 1, sus versículos 22 y 23, encontramos algunas profecías más acerca de la persona de Jesucristo. 1, 22 y 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es algo que se le está diciendo a María, la Madre de Jesús, según su humanidad. Tenemos que recordar que aunque Jesucristo fue 100% humano, no dejó de ser 100% divino. Los padres que Él tuvo aquí en la tierra fueron las personas indicadas, las personas que Dios escogió en su soberana voluntad para tener los más esmerados cuidados en la niñez, infancia y adolescencia del Señor Jesucristo. Son las palabras que se le dicen a María, su madre, porque ni siquiera le son dichas a José. Se le dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Nuevamente sigue diciendo: algunos cientos de años antes de que Mateo escribiera, el profeta Isaías escribe estas mismas cosas que están teniendo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estas son las demás cosas que son dichas acerca del advenimiento del Señor Jesucristo. Profecías acerca de Jesucristo. Hay que recordar que no ha habido profecía dada de parte de Dios que no haya tenido un cumplimiento. Las profecías que Dios ha dado no han tenido un cumplimiento espiritual. Las profecías que han sido dadas de parte de Dios a través de sus santos profetas han tenido un cumplimiento tan palpable, tan literal, que no hay lugar para discutirlo, porque Dios ha cumplido su palabra siempre, tal y como lo dice, al pie de la letra. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, el mandatario en esa región dice que era el rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unas personas temerosas de Dios. Y dijeron esto al rey Herodes: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Con toda seguridad debió haber sido una pregunta que consternó, atemorizó al rey Herodes. ¿Por qué razón? Porque él era el primer mandatario. Él era el que gobernaba. Y llegan personas no tan significativas preguntándole: oye, ¿y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Bueno, ni siquiera era una persona adulta. Los magos están diciendo que es un bebé que acaba de nacer. ¿Por qué lo sabían? Porque dice: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Seguramente vieron un gran resplandor, seguramente vieron una gran luz, que por lo que ellos sabían, no era cualquier luz, no era cualquier lámpara, no era cualquier linterna. Era una luz muy diferente a todas las luces que ellos habían visto en la vida. Ni siquiera se comparaba con las estrellas que ellos conocían ya de antemano del cielo. Era una estrella muy diferente.
Era una estrella que les indicaba que algo sobrenatural y maravilloso había sucedido. Y ellos decían, el rey ha nacido. Y ha nacido precisamente en esta región de Belén. Y dice, venimos a adorarle. Ese ser era digno de toda adoración de acuerdo al conocimiento que ellos tenían. Números, capítulo 24, habla de una luz, habla de una estrella, habla de algo que está profetizando Balaam. Ve lo que dice. Lo veré, mas no ahora. Está diciendo Balaam que es a tiempo futuro. Lo miraré, mas no de cerca. Está diciendo que hay una gran distancia. Saldrá estrella de Jacob. De esa descendencia. Y se levantará cetro de Israel. Está hablando de un reino. Que herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Saldrá estrella de Jacob. Isaías 63. Dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Y qué están viendo los magos? Los magos están diciendo, venimos a adorarle, porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos a adorarle. Porque algo sobrenatural ellos habían visto. Y que no era otra cosa más que el resplandor que correspondía al ser todopoderoso, que los motivó a ponerse en camino para ir y buscar dónde es donde estaba el niño Jesús que había nacido. Este es uno de los relatos que habla Balaam en el Antiguo Testamento y que tienen su cumplimiento. Él dice que saldrá estrella de Jacob. Y ahora los magos dicen, su estrella hemos visto. Era una luz que no podía confundirse con ninguna otra. Era una luz que indicaba la venida de un ser todopoderoso. Y que en este caso, los magos dejaron todo lo que tenían que hacer y se pusieron en camino, sacrificándolo todo
exponiéndose aún a los peligros, y llegaron con el gobernante, llegaron con el gobernador, llegaron a Herodes para hacerle la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes no supo qué decirles. Seguramente por la ignorancia que en él había, él no sabía de estas cosas. Pero no se iba a quedar con los brazos cruzados. Sintió una amenaza a su trono. Se sintió amenazado. Y su mente y corazón empezaron a trabajar. Versículo 4 del capítulo 2 de Mateo dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y empiezan a describir lo que el profeta dijo en Isaías. Lo que el profeta Isaías había dicho, los escribas empiezan a narrarle, tal y como lo decían los escritos, al rey Herodes. Dije, se consternó, se preocupó, se sintió amenazado, de manera que dice que convocó todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Los reunió a todos y seguramente les platicó lo sucedido. Les platicó que había sido cuestionado acerca del nacimiento del rey de los judíos. Y él no había podido dar una respuesta a estos hombres. Y ahora él trata de documentarse, porque los escribas le dicen: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, dice, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes se preocupó. Inmediatamente vino a su mente un plan. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, versículo que ya hemos leído en Mateo, solamente para ver que en el Antiguo Testamento el profeta Miqueas ya decía esto: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Como ya lo hemos visto anteriormente, el plan de un Salvador no inició hace poco, sino que desde antes del principio de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tuvo el plan de un Salvador de la humanidad. Y lo que el Mateo nos está diciendo es que debería de salir de ese pueblo no tan significante, Belén, nacido en Belén. Profecías acerca de Jesucristo, profetizado por Balaam y nacido en Belén. En Mateo capítulo 2 y versículo 17 y versículo 18 dice: Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamento, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Nuevamente está diciendo ahora del gran lamento y lloro. En los tiempos antiguos se narra el tiempo de exilio, el tiempo de esclavitud del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel enfrentó gran calamidad. Y esta gran calamidad es comparable con ahora esta terrible idea que viene en la mente y en el corazón de Herodes de aniquilar al Señor Jesucristo. Si leemos los versículos anteriores, nos damos cuenta. Versículo 16 dice: Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Imaginémonos qué terrible mortandad hubo. ¿Cuántas madres, cuántos padres hicieron lamento por ello? ¿Cuántos hogares lloraron amargamente porque por las órdenes absurdas de un gobernante vieron a sus hijos muertos? ¿Qué era el plan de Herodes? Que entre estos menores de 2 años pudieran dar con el Rey de los judíos, con el Señor Jesús, que era un bebé que acababa de nacer. Y dije comparado este lamento del Antiguo Testamento en los días del exilio del pueblo de Israel, siendo esclavo, ahora pues con esta terrible idea de Herodes de mandar matar a los niños, es el sufrimiento es semejante al que el pueblo de Israel ya había pasado en otra ocasión, siendo atormentado de esta manera y de esta naturaleza. Ahora vemos al pueblo en grande lamento por la muerte de sus pequeños hijos, con la idea de que dieran con la persona
del Señor Jesucristo en, en los brazos seguramente de su madre. Nacido en Belén, lloró en Ramá, y el capítulo 2, versículo 13 al 15. Seguimos viendo estos detalles acerca de la persona de Jesucristo. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, mira, veamos cómo es que a Dios no no se le puede agarrar de sorpresa. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Y aunque las personas no pronunciaran una palabra en su boca, Dios lo sabe todo. Porque Él conoce el corazón. Dice que después que partieron ellos, que se fueron los magos, aquí dice un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Intervención de Dios, protección de Dios. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Profecías en cuanto al Señor Jesucristo, que debería haber sido nacido en Belén, pero también fue llamado de Egipto. ¿Cómo se cumplió? A través de los planes perversos de Herodes. Él, sin saber, estaba dando cumplimiento a las profecías dadas por Dios a través de sus profetas. De que no solamente iba a ser nacido de Belén, sino que también iba a ser llamado de Egipto. Y con este tiempo que él iba a permanecer allá, se daba cumplimiento a las profecías. Versículo 19 al 20. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Ahora es en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ahora ya no hay problema de que José le es avisado por el ángel del Señor de que pues ya no hay problema, ya los enemigos murieron, ahora que tome al niño y a su madre y que regresen a tierra de Israel, porque los enemigos ya no existen. Llamado de Egipto. Números 24:7. Les narra un poquito más acerca de lo que ya en el Antiguo Testamento se predecía acerca de del niño Jesús.
y algo que dice Balaam acerca de este ser todopoderoso, dice, de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Hasta el versículo 9 dice, Dios los sacó ¿de dónde? De Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, devora las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Nuevamente sigue diciendo, Dios los sacó de Egipto. Es algo tan maravilloso como es que Dios ha cumplido la promesa de un Salvador a través de las circunstancias adversas de esta vida, ya que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Seguimos en Mateo, versículo 23 del capítulo 2. Mateo 2, 23. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. También esta es otra cosa que se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo, que Él debería de ser llamado Nazareno. Y precisamente en Nazaret fue donde pues habitó por largos días él y sus padres, donde él creció su adolescencia, su niñez, de donde se estaba cumpliendo lo que ya había sido escrito de él por boca de los profetas. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, reposará el espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Una vara del tronco de Isaí
Isaí fue el papá de David, y de David se profetiza que de él vendrá, según la carne, el Mesías. Y tiene su cumplimiento en los versículos que ya antes hemos visto. Y dice que vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esto es lo que se narra, se dice acerca de todos estos eventos que nos hablan acerca de la promesa que Dios cumplió de un Salvador y que tuvo su cumplimiento de parte de Dios. Los tiempos del Nuevo Testamento, en los que se ve claramente cómo es que Dios nunca falla a su palabra. Dios dice y Dios hace, porque para Él no hay ninguna cosa imposible, para Dios no hay nada que se le pase, porque Él tiene todo bajo su control. Nazaret no era pueblo tan significativo, pero estaba escrito que el Señor Jesús vendría precisamente de esa ciudad. Jeremías capítulo 23, versículo 5, dice un detalle más acerca de esta profecía. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Isaías hablaba de Isaí, el padre de David. Pero ahora Jeremías está diciendo: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Palabras que se refieren precisamente a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cabe mencionar que si bien hoy día pensamos en que Jesucristo llegó de una manera poderosa y por designación soberana de su Padre Celestial, como dije, también cabe mencionar que hubo tanta resistencia de parte de los seres humanos. Si bien vemos que Él estuvo en movimiento y yendo de aquí a allá, de allá a acá, y por aviso del ángel que se comunicaba con José, pues vemos cómo es que el ser humano siempre ha puesto resistencia en cuanto se le habla de la persona de Dios. No es ajeno que hoy en día las personas opongan tanta resistencia y se nieguen a aceptar
el, el término Dios cuando llega a sus oídos y a sus mentes. Porque si algo vale la pena escuchar es a nuestro Dios. Quiero decirte, si tú tienes a Jesucristo en tu vida y eres un hijo de Dios, te deleita escuchar la voz de Dios. Pero no es así con quien está sumergido en una religión y en un estado de confusión. Y quiero decirte, aunque haya una Biblia en su hogar y la tengan ahí pues muy bien protegida, cuidada, pero ignorando los más elementales principios que narran acerca de lo que Dios demanda de cada ser humano. La gente ignora lo que Dios dice y por lo tanto va a mostrar y oponer resistencia en cuanto a Dios. Porque así ha sido el ser humano. No nos extrañemos de que hoy en día las personas pongan resistencia a todo lo que se llama Dios. No es nada nuevo, siempre ha existido en la faz de la tierra. Dios ha hablado, pero el ser humano siempre ha ignorado lo que Dios quiere comunicar en su bendita palabra. Quiero repasar un poco el asunto de la salvación. Es una promesa ya cumplida de parte de Dios. Estuvo en el plan de Dios. No fue algo que le agarró por sorpresa cuando él vio la necesidad. Y hubo una primer promesa. Al ver la necesidad, la caída del hombre, Dios prometió un Salvador. Un Salvador que tiene el perfil de un gran pastor. Y algunas profecías acerca de Jesucristo, como las que habló Balaam, lo que se dijo que debería de ser nacido en Belén, los grandes lamentos cuando niños menores de 2 años tuvieron que morir, el lloro en Ramá, las profecías que hablan de que él debería de ser llamado de Egipto, las profecías que decían que él debería de ser llamado de Nazaret, para que fuera llamado Nazaret. Pero también en Mateo capítulo 4 y versículo 14 al 16 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice el versículo 16 que el pueblo asentado en tinieblas
vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Está diciendo que gente que no sabía ni lo que estaba ocurriendo, para ellos ese momento fue inolvidable. Para ellos lo que ocurrió con toda seguridad era algo que no había palabras para explicar. Pero el escritor sagrado, siendo inspirado por Dios, él dice que gente vio una gran luz. No sé cómo pudiéramos explicar este evento, pero yo no estuve allí, con toda seguridad tampoco tú estuviste. Pero lo que se dice aquí, que pueblo vio gran luz, con toda seguridad, es algo fuera de lo normal. Porque podemos ver luz y a lo mejor una luz que hasta nos deja sin ver por un momento. Pero esta luz a la cual se refiere seguramente fue una luz que no podía compararse con ninguna otra. Porque si pudiera haberse comparado, podría hacerse mención de algunas otras luces. Pero aquí está diciendo que pueblo en tinieblas vio, pero no solamente una luz normal, sino una gran luz. Como dije antes, una luz que no tenía ninguna comparación con otra. Una luz indescriptible. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lago del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellas. Quiero hacer mención de que toda persona que vive sin la esperanza de pasar la eternidad en la presencia de Dios, la Biblia dice que vive en tinieblas. Y necesita esa gran luz de la cual habla el evangelista Mateo y el profeta Isaías.
La Biblia dice que si tú has confiado en Jesucristo, tú has sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y la Biblia dice que una persona sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano sin Cristo necesita esa gran luz. Necesita echar mano de ese Salvador, que como hemos visto, atravesó por tantas circunstancias difíciles. Pero como para Dios no hay nada imposible y no hay quien le cierre el paso, Él hizo posible que cada palabra pronunciada tuviera su cumplimiento. Que cada palabra dada por Dios tuviera su más eficaz cumplimiento para poder hacer posible la salvación de los seres humanos. Ya que en todo ello se pasa el cumplimiento de la promesa de la salvación cumplida por parte de Dios. Yo pregunto, tú que me ves, que me escuchas, a la luz de lo que hemos considerado, ¿vives en tinieblas? ¿Vives en oscuridad? ¿Vives sin esperanza? Es para ti esta oferta de la gran luz. Es para ti la oferta de la salvación. Porque si hay esperanza de ser salvo, es precisamente cuando estamos en vida y que podemos decidir por quién. La Biblia dice que está el Dios de este siglo, el gobernador de las tinieblas, que es el diablo. Pero dice la Biblia que él está destinado para ir al infierno. Y para que una persona vaya al infierno, no tiene que hacer nada. Porque la Biblia dice que ya nacemos con esa condición de ir al infierno. Hemos sido formados en pecado. Ya ven, la persona cuando sale del vientre de su madre, ya está destinado. Ya nace con esa condición de pecado y no tiene que hacer nada para ir al infierno. Pero para ir al cielo sí tiene que hacer algo. Y hacer algo no implica grandes esfuerzos, solo implica creerle a Dios de su bendita palabra. Eso es solamente lo que la persona tiene que hacer. Esta es la gran luz.
para aquellas personas. Tuvo que ser palpable, visible, un resplandor tan grande. Esta es la luz que todo ser humano necesita. Y a esta solamente es a la que debes acudir. Repito, si tú no tienes la esperanza de que un día estarás en la presencia de Dios, compartiendo su gloria, tú tienes que hacer caso a esta luz, que es su palabra. Porque gente vio gran luz. No nos da detalles. Si aquella gente, sus vidas fueron cambiadas, pero si utilizáramos un poquito la imaginación, podríamos pensar que posiblemente sí. Porque aunque la mayoría rehúse escuchar la voz de Dios, tenemos que recordar que Dios siempre se reserva a personas que van a doblegarse a escuchar su llamado. Finalmente, dice la Biblia que el Señor Jesucristo tomó nuestras enfermedades. Por no decir que Él tomó nuestros pecados, que tú y yo no podíamos pagar. Mateo capítulo 8, versículo 17. Mateo capítulo 8, versículo 17. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dios sabe que tú y yo solos no podemos. Y es por eso que tomó tu lugar y el mío. Porque somos incapaces. Todavía somos incapaces de solucionar nuestro problema delante de Él. Y Dios ha tenido que tomar la iniciativa de arreglar nuestro problema. Isaías 53:4. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías está diciendo que tomó tu culpa y la mía y la de todo el mundo. Porque solamente Él es el único que podía pagar lo que nosotros como seres humanos no podíamos pagar. ¿Sabes a lo que Dios le agrada
A lo que Dios le llena de gozo es cuando un hombre, una mujer, un joven, un niño, doblega su corazón, invadido por el arrepentimiento, y decide dar un giro en el que decide buscar el rostro de Dios y decirle: Señor, no puedo más. Mi situación de pecado, con la cual yo he luchado toda la vida, con la cual yo he batallado, yo no puedo hacer más. Me acerco a ti y te suplico que me perdones. Quita mi pecado. Yo quiero ir a un lugar precioso el día que yo muera. Quiero estar al lado de ti. Quiero ir a tu presencia. ¿Sabes? Arrepentimiento no es solamente cuando una persona se duele por sus hechos. Arrepentimiento es decirle a Dios: me arrepiento de mi condición de pecado. Quiero que me perdones. Quiero estar en tu presencia. Este tipo de arrepentimiento no es semejante, no es parecido al que siente quien ha sido recluido a una prisión porque mató a alguien, porque asaltó a alguien, porque robó un banco, porque mató a quién sabe cuántos. Puede ser que venga algún remordimiento a su conciencia, pero eso no hace nada en su vida. El tiempo pasa y él sigue igual. Pero cuando una persona siente aflicción por su pecado y viene a Dios y le dice su condición y le pide perdón a Dios, su vida va a ser diferente. A partir de ese momento, su vida va a ser distinta. ¿Por qué razón? Porque Dios tomó nuestras dolencias. Dios tomó nuestro pecado, porque Él quería que tú y yo viviéramos una vida feliz y plena delante de su presencia. La salvación, como hemos visto, es la promesa cumplida de parte de Dios. Ha tenido su cumplimiento. No es algo producto de la imaginación. La persona de Jesucristo vino a este mundo dando cumplimiento a cada una de las cosas que Dios ya había dicho de antemano con respecto a Él y el propósito por el cual Él hacía acto de presencia físicamente aquí en la tierra, porque el fin era salvar al mundo del pecado. Es cierto que hoy en día no podemos ver al mundo entero disfrutando de la salvación, pero hay que entender que
La oferta ha sido puesta en la mesa. La invitación ha sido hecha. Y no hay excusa para quien reincida vivir en vida de destrucción, en vida de pecado, en una vida que le lleva al eterno castigo que Dios ha preparado para el diablo y sus seguidores.